Muchas gracias, Jorge. Buenas noches a todas, ¿cómo están? Bueno, yo sé que esta es la última jornada de este curso interdisciplinario que en sí mismo, además de muy interesante y muy productivo, es también intenso, de actividades y de estudio intenso. Por eso es que primero quiero agradecer a mi querido amigo el profesor Joseph Thompson la oportunidad de estar aquí nuevamente, al Instituto Interamericano y por supuesto a ustedes por aguantar esta última actividad del día. Y comentaba yo con Joseph la necesidad de que hiciéramos esto no como en un formato rígido en el que regularmente se presentan los libros, sino que hiciéramos más lo que ustedes están viendo acá, una charla, un diálogo generado a partir de un eje temático que nos interesa y nos ocupa a todos los que estamos aquí en este salón, que son los derechos humanos, particularmente la cultura jurídica y los derechos humanos a partir del sistema interamericano. Yo considero que para comenzar este diálogo, hacer una reflexión sobre estos tres elementos que ustedes están viendo en su pantalla. El vínculo que permanentemente existe entre estos tres elementos y que cualquier análisis de derechos humanos estaría incompleto si nosotros no consideramos la vinculación permanente y necesaria que existe entre los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. A partir de eso es que quiero hacer algunas reflexiones provocadoras, como decía Jorge, con el propósito de generar este diálogo. Bueno, el Estado de Derecho. Hagamos un análisis de qué pasa con la cultura jurídica en nuestros continentes. Aunque nosotros tenemos problemáticas muy peculiares, pero nuestros patrones culturales son parecidos. Tenemos elementos muy comunes en estos países latinoamericanos. Y la cultura jurídica, principalmente, se ha caracterizado por dos cosas, y infortunadamente, la debilidad de la ley y la debilidad de la razón jurídica. ¿Y esto por qué? ¿A qué me refiero cuando hablo de la debilidad de la ley? Si ustedes se fijan, nuestras constituciones son buenas constituciones. O sea, desde la técnica legislativa están bien hechas. Bueno, no todas, la mexicana por supuesto que no. Pero hay muchas constituciones, particularmente las más recientes, que son buenas constituciones. Pero hay un factor que es común. Pocas veces se cumplen. Y ese incumplimiento se da sin una mayor consecuencia. Después, los derechos, el catálogo de derechos es cada vez más amplio. Cada vez se incorporan a estas partes dogmáticas de las constituciones más y más derechos. El punto no es que ya estén allí, sino que la manera en la que se miran esos derechos es como solo meras expectativas, como vamos a ver si puedo cumplirlas, pero no como una obligación que tienen los estados de respetar y garantizar. Esa es una perspectiva característica de Latinoamérica. La otra, prevalecer las razones del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay un vínculo, no se genera un vínculo entre sociedad y los órganos de representación y gobierno. Regularmente tenemos escasos canales institucionales de participación en las tomas de decisiones públicas. Más allá del sufragio, no tenemos otra cosa que nos permita participar de una manera eficaz en la toma de decisiones públicas. Después, en muchas ocasiones se utiliza este sistema como una posibilidad de privilegios legales y administrativos. ¿Para quién son los privilegios? Para quien tiene poder. Esto ha generado que la sociedad se desvincule de la institucionalidad. Regularmente la percepción social es de hartazgo hacia las instituciones, hacia los órganos de representación y gobierno. Por lo tanto, tampoco se hace muchas referencias sociales a la ley. Y cuando se llegan a hacer,
tienen el propósito de ratificar el poder del poderoso y no al revés, de tratar de contrarrestar esa debilidad que tiene la persona que necesita acudir a la ley. Y además de todo esto, también se da un entorno de impunidad. ¿Impunidad en qué sentido? Porque el incumplimiento de la norma constitucional, más los en general, no solo de la norma constitucional, sino el incumplimiento de las reglas, el incumplimiento de los sistemas jurídicos, difícilmente genera algún tipo de responsabilidad. La impunidad es lo que prevalece. Hace un rato platicábamos de el excepcional caso guatemalteco que se está dando en estos días, que es una verdadera excepción y que es así como que un destello de luz en la oscuridad, ¿no? Pero digamos que esa no es la regla, esa es la excepción. ¿A qué me refiero cuando hablo de la debilidad de la razón jurídica? Esto tiene que ver ya más con la forma en la que se supone que debemos ser los que tenemos conocimientos técnicos sobre el derecho, debemos ubicar. El conocimiento jurídico, ¿cómo se forma principalmente en nuestros países? Más que la formación técnico-jurídica, lo que se busca es formas, cábalas, rituales insustanciales. Es decir, de fondo, la operación de la profesión jurídica o la práctica de la profesión jurídica en muchos de nuestros países tiene un muy bajo nivel técnico. ¿Por qué? Porque en la enseñanza del derecho a nivel de la licenciatura o de pregrado, en muchas ocasiones se concibe nada más como una forma de enseñar trámites, como si la actividad o el ejercicio de la profesión jurídica fuera solo eso. En ocasiones, yo tuve un querido profesor argentino que nos decía, no porque ustedes aprendan a cobrar un pagaré o a tramitar un divorcio quiere decir que son abogados. Y eso nos lo dijo porque nos estaba dando una clase que se llamaba Perspectivas Filosóficas Contemporáneas, y como veía que estábamos un poco aletargados, dijo, no, este tema es de los más relevantes. Y hizo esa reflexión. Y después, algo que le han dado por llamar el conceptualismo, es decir, ese empeño por una creación de clasificaciones arbitrarias por todas estas instituciones del derecho, pero que también al mismo tiempo carecen de una sustancia, de un aporte que contribuya al fortalecimiento de la ley. Ante estos elementos, ¿cuál es el diagnóstico pesimista? Se supone que la ley debería de ser un sistema de reglas igualitarias. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando exista un desequilibrio en una relación, la ley hace lo posible por impedir el abuso de quien tiene la posibilidad de hacerlo ante el débil, ante el que tiene que acudir. Un sistema de reglas igualitarias. Así no se ha mirado. ¿Cómo se ha visto? Sino más bien como un refugio para privilegios mayores o menores. ¿Privilegios para qué? Para quien ejerce poder. Vamos con el otro punto, el otro elemento, la democracia. ¿Qué pasa con la democracia? La democracia, digamos que en la configuración del actual Estado constitucional puede tener muchas deficiencias, puede ser muy criticado, pero yo concuerdo que es el sistema político más conveniente para las circunstancias en las que tenemos nuestros países. Las democracias constitucionales, la prevalencia de la Constitución. Por eso es que empezamos desde allí. La Constitución es la norma más importante dentro de la jerarquía normativa de los estados, de los sistemas nacionales. Esa Constitución es la que va a definir la estructura del Estado. Esto, aunque parezca muy lógico, pero tiene un sentido para lo que quiero explicarles. Esta llamada división de funciones
que se establecía desde hace mucho tiempo, pero que particularmente a mí me parece muy representativo el artículo 16 de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Se acuerdan qué es lo que dice ese artículo? Una definición muy escueta, pero muy actual, donde dice que un país que no tenga división de funciones o división de poderes, ni garantía de los derechos, carece de constitución. Entonces, ahí estaban la estructura de las constituciones modernas, la parte orgánica y la dogmática. Este sistema de división de funciones, de pesos y contrapesos, de controles con el propósito de que ninguno de los órganos pueda concentrar el ejercicio del poder. Y a su vez, todas las actividades que realizan estos órganos de representación y gobierno tienen que estar sometidos a el ordenamiento. Y estos dos, tanto el ordenamiento como la estructura del Estado, a su vez, están sometidos a la Constitución. ¿Por qué? Porque este es el instrumento más importante. Entonces, como es lo más importante, cuando uno valora algo, lo que hace es que lo cuida, ¿no? Lo protege. Hay que otorgarle carácter supremo a esta Constitución y vamos a crear toda una serie de mecanismos de control interno con el propósito de que cuando eventualmente se quiera vulnerar ese carácter supremo de la Constitución, operan estos mecanismos que son particularmente de carácter procesal con el propósito de restablecer el carácter supremo de esta. Toda una serie de instrumentos complejos, las garantías constitucionales, lo que nosotros conocemos como garantías constitucionales, que sirven como un mecanismo interno de corrección cuando se intente vulnerar la parte orgánica o la parte dogmática. Y quien tiene la facultad de resolver estas garantías constitucionales son los jueces. Entonces, como la Constitución es la norma de cierre, los jueces se han convertido en la estructura del Estado constitucional actual en el órgano de cierre. Ellos tienen una participación importantísima dentro de esta estructura. Pero aquí no se acaba, porque resulta que nuestros países latinoamericanos lo que hicieron es que pusieron al mismo nivel jerárquico de la Constitución y lo consideran parte de la Constitución al derecho internacional de los derechos humanos. ¿Esto qué quiere decir? Que también sirve de parámetro a ese órgano de cierre. Hoy tiene que tomar en cuenta invariablemente los estándares supranacionales de protección de derechos humanos. Lo que quiere decir que hoy el órgano de cierre tiene que interpretar y aplicar el derecho nacional desde una perspectiva de derechos. A partir de esta configuración que les cuento, por eso surge esta colección que ustedes están teniendo allí, que tienen ustedes en sus manos. Y por eso se llama derecho procesal de los derechos humanos. Porque nosotros creemos que hoy todos los análisis que concluyen desde distintas perspectivas caen en la parte procesal a partir de que los jueces, los órganos de cierre, las altas cortes, tienen que interpretar y aplicar desde una perspectiva de derechos. Pero, ¿qué pasa cuando toda esta estructura institucional, compleja, que tiene muchos años de desarrollo, no funciona? ¿Qué pasa cuando todo eso que está diseñado para proteger a la Constitución, pero los contenidos de la Constitución son ineficaces? Entonces, ¿para qué? Yo creo que vale la pena que regresemos, hagamos una retrospectiva a los principales postulados del liberalismo político. ¿Se acuerdan en el siglo XVIII qué nos decían Hobbes, Locke y después Rousseau? Establecieron estos como los principios del liberalismo político, los principales postulados del liberalismo político: la libertad como autodeterminación. ¿Qué quiere decir esto? Como se estaba sucediendo la transición del Estado absoluto al Estado de Derecho, el primer postulado tenía que ver con que si yo soy dueño de mi propio cuerpo, lo que quiere decir que yo puedo hacer lo que quiera con él.
y además todo lo que pueda producir con él también me pertenece. ¿Por qué? Porque tengo una serie de derechos que desde el momento en el que existo me acompañan. Los bienes primarios que le decían ellos, ¿no? Hoy lo conocemos como dignidad humana, pero esta es la perspectiva que le dieron a partir de los postulados del liberalismo político. El tercer postulado era el contrato social, que no es otra cosa más que la transición del estado de naturaleza a la sociedad política. El otorgarle a esta ficción que nosotros creamos, que se llama gobierno, nuestra soberanía, que ellos pudieran tomar las decisiones en nuestro nombre, principalmente con un propósito: que esos derechos que yo tengo me garantizaran que nunca los iba a perder. ¿Y qué sucede cuando firmamos un contrato y una de las partes no cumple con lo que se obligó? Legítimamente podemos rescindirlo. Entonces, si en ese contrato social no están cumpliendo con su parte, ahí es donde aparece el cuarto postulado del liberalismo político, que es el derecho a la resistencia. En ese punto, creo yo que es muy importante que también reflexionemos. ¿Por qué? Porque el derecho a la resistencia, como se concebía en aquellos años, era un mecanismo para derrocar al régimen. Y muchas veces se entendía con métodos violentos, con la revolución. Sin embargo, en estos momentos no podemos hablar del mismo método. Por eso es que les pongo allí como pregunta si es válido hablar del derecho a la resistencia en las democracias constitucionales, en un esquema en donde ya tenemos toda una serie de mecanismos que están diseñados para restituir nuevamente cuando algo vulnera la Constitución. En muchas ocasiones no lo hicimos, o no lo hemos hecho, porque nosotros nos caracterizamos, las sociedades latinoamericanas, por ser pasivas. Y somos pasivas porque somos desinteresadas de los asuntos públicos. Pero yo creo que hay que empezar a replantearnos algunos conceptos. Quizá no debemos entender el derecho a la resistencia como métodos violentos o como necesariamente derrocar al régimen o a los regímenes políticos. No, yo creo que en este momento podemos hacer una resistencia constitucional. Es decir, que ante la ineficacia de los mecanismos internos de corrección y poderes que formalmente están subordinados a las instituciones, porque formalmente todos nuestros países somos democracias, así están en las constituciones, pero materialmente yo creo que hay principalmente dos vías: gobiernos autoritarios o dictaduras militares, o los resquicios de lo que fueron. El patrón es la concentración del poder, el ejercicio excesivo del poder público. Y ahora le agregamos algo más. Estas instituciones que están diseñadas para controlar el eventual abuso en el ejercicio del poder, están siendo controladas. ¿Qué quiero decir? Están controlando al controlador. ¿Y cómo los controlan? En primer término, a través de su conformación. Si nos damos cuenta que una Corte Constitucional de Colombia está representando un límite al ejercicio del poder excesivo, del ejercicio concentrado del poder, entonces la cooptamos a través de su conformación. Y así podemos poner ejemplos. La Corte Mexicana, por supuesto que es un caso de esos. En este momento está en un proceso también de control. Y no solo las altas cortes, los órganos constitucionales autónomos, los ombudsperson, los defensores del pueblo, las comisiones de derechos humanos, como se les llama en México, la mayoría están controlados también. Entonces, ¿qué hacemos ante este escenario donde instituciones formalmente están subordinadas a poderes que están formalmente subordinados a las instituciones, pero que en la realidad hacen lo posible por controlarlos? Eso genera lo que aquí le puse como poderes constitucionalmente inmunes. A pesar de todos estos controles que existen, están descontrolados.
Eso le tenemos que agregar una cosa, me he referido al poder político, pero no es el único poder. También tenemos que considerar al poder económico y al poder ideológico, ¿no? Que cada vez más, en un contexto globalizado, como en el que nos encontramos, tienen una influencia muy, muy grande. Entonces yo creo que esta resistencia constitucional tiene que partir por hacernos reflexiones más técnicas, más sustanciales, que tengan en el núcleo de la reflexión a los derechos. ¿Qué necesitamos hacer? Elevar el debate académico y jurisprudencial. Entonces un proyecto editorial como el que ustedes tienen en sus manos tiene ese propósito: contribuir al debate académico y jurisprudencial de manera seria. Porque también nos enfrentamos a otro fenómeno. Hoy se habla mucho de derechos humanos. Todo el tiempo se está hablando de derechos humanos, particularmente los gobiernos. Pero corremos un enorme riesgo. Yo creo que a veces de manera deliberada hablan tanto de derechos humanos, y en las agendas públicas y en las políticas públicas está el tema de derechos humanos tan presente con una intención: que se banalice el tema de los derechos humanos, que dejemos de darle la relevancia que tiene, y que finalmente también la percepción social sea de desvinculación con el tema de los derechos. Y eso no podemos permitirlo. Lo que tenemos que hacer es elevar el nivel del debate sobre los derechos. Y aquí les pongo un ejemplo provocador. Si de lo que estamos hablando es que de la democracia tiene todas estas fisuras, estos manejos tramposos para provocar su ineficacia, ¿por qué no plantear la posibilidad de la democracia como derecho exigible? La democracia que vaya más allá de que yo periódicamente pueda elegir a los titulares de los órganos de representación y gobierno. No, señor. Que yo ciudadano, que yo persona, lo que pueda hacer es exigir el cumplimiento de la democracia, porque es un derecho, y un derecho que tengo yo. Y para eso les pongo, por ejemplo, lo que establece el Comité Jurídico Interamericano, la Carta Democrática Interamericana, en donde ahí se define de manera clara en qué consiste esto, cuáles son los elementos esenciales de la democracia y los componentes fundamentales de la democracia. Y la misma Carta Democrática Interamericana remite a que las personas de las Américas tenemos el derecho de acudir al sistema de peticiones individuales. ¿Por qué un día no construimos un argumento técnico, pensado, serio, y acudimos al sistema de peticiones individuales del sistema interamericano y decimos: están violando mi derecho a la democracia por lo que les estoy diciendo? A ver qué nos contestan. Pero yo creo que tenemos que empezar a explorar. Yo vi en el programa, por ejemplo, que van a tratar sobre derechos sociales. Uno de los libros que tienen allí habla sobre los derechos sociales. Como ustedes saben, a nivel de la tutela supranacional de los derechos sociales, esta se caracteriza por ser debilitada en comparación con los derechos civiles y políticos. Cada vez que la Corte Interamericana ha analizado un derecho social, además de las restricciones que se tienen por la conformación o la regulación de esto en el Protocolo de San Salvador, la Corte Interamericana ha tratado el tema de manera indirecta. Es decir, si el tema es derecho a la salud, lo conecta por vía de la integridad personal, pero no le entra de manera directa al derecho a la salud, por cómo está también configurado dentro del sistema de tratados. Sin embargo, yo creo que ya es tiempo de que hagamos una interpretación diferente y que quizá ahora sí podamos estar en el preámbulo de la justiciabilidad directa de los DESC en el sistema interamericano. Hay un caso muy, muy interesante que en este momento que se dio la audiencia pública hace unos meses, el caso González Luy contra Ecuador, que a mí me parece que tiene todas las características, por conforme se dio la audiencia pública,
los hechos del caso que pudiera ser que se den los elementos para una interpretación distinta de los derechos sociales, por ejemplo. Eso es una cuestión técnica. Yo creo que por ahí puede ser este derecho a la resistencia del que les hablo, y esto sucede a partir de que nosotros podamos tener muy claro que hoy debemos tener una perspectiva de derechos, pero una perspectiva seria, técnica, informada. Por ejemplo, el tema de la seguridad, que es el eje de esta edición del curso interdisciplinario. Como ustedes saben, muchos de los gobiernos, bajo estos conceptos tan generales, seguridad nacional, seguridad pública, orden público, tienen regulaciones verdaderamente que no son restricciones a derechos, que son bien violaciones a derechos que están institucionalizadas, que son legales. En México hay varias de esas, yo les puedo contar de varias. Pero, por ejemplo, yo creo que pocas veces echamos mano de instrumentos como los principios de Siracusa, que nos definen de manera clara que debemos de entender por seguridad nacional. Entonces, Estado, está bien que tú entiendas eso de seguridad nacional de una manera, pero los límites incluso a eso es este. Entonces, hay que empezar a contrarrestar esta inercia que es pesimista, pero que, como platicaba yo hace un rato con mi amigo Fabián Savioli, mi admirado profesor, alguien tiene que hacerlo. Entonces no debemos desistir en ese propósito. Y el que estén ustedes aquí en un curso de tan alto nivel como esto genera mucha esperanza, porque estoy seguro que a partir de esta experiencia ustedes volverán a sus países con una perspectiva diferente, y que entonces todos iremos en este sentido, en esta misma dirección que buscamos, que es la eficacia de los derechos. Les dejo esas reflexiones, espero que de algo les sirvan los libros que les entregaron y que podamos contribuir, como les decía, con el propósito de elevar el debate académico y jurisprudencial que sobre los derechos se da en la región. Y por supuesto eso no sería posible sin el invaluable apoyo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y claro está, del decidido apoyo de querido amigo el profesor Joseph Thompson. Entonces, muchas gracias, Joseph, gracias.